Buenas tardes chicos, un placer saludarles. Hoy ya viernes 25 de septiembre, nuestra segunda clase. Esta clase la tendremos totalmente asincrónica y bueno, este es un video de una presentación para introducir el tema. Como ustedes saben, ya estamos adentrándonos al tema de la lógica. Ya estudiamos el concepto de la lógica, ya ustedes han definido bastante bien qué se entiende por lógica y poco a poco le vamos a ir dando forma al curso. Para la clase de esta semana vamos a trabajar sobre las funciones que tiene el lenguaje. Si bien la lógica nos permite y nos ayuda, tenemos que conocer elementos claves del proceso de comunicación y esas funciones que de alguna u otra manera nos van a estar ayudando a nosotros para entender mejor la lógica tal y como la queremos ir aplicando. Entonces, yo los invito a que presten mucha atención a a lo que vamos a ir trabajando el día de hoy. En esta será nuestra sesión virtual para explicarles, pero también van a tener en la sección de materiales algunos recursos para complementar el tema sobre las funciones del lenguaje y también la sección de actividades donde van a realizar dos actividades muy puntuales para reforzar los temas que vamos a ver en la clase de hoy. Espero que todos estén muy bien y bueno, vamos a arrancar con lo que pensamos de las funciones que tiene el lenguaje y cómo podemos aprovecharlas para para la lógica. Cada uno de ustedes sabe que la lógica utiliza la comunicación oral o la escrita también, pero sobre todo la oral, que es la que queremos reforzar en este curso, para que ustedes puedan realmente utilizar la lógica del lenguaje como una forma de posesionarse aún mejor en sus vidas personales y también en su vida profesional. Pero funciones del lenguaje, ¿qué vamos a entender por funciones del lenguaje? ¿Cómo las podemos ir analizando? El lenguaje tiene diferentes formas, nos vamos a focalizar específicamente en las funciones que tienen que ver con con la comunicación oral. Entonces, ¿qué son las funciones del lenguaje? Como sabemos, el lenguaje nos sirve para transmitir conocimientos, solicitar información, expresar emociones, crear belleza. Todo esto ocurre en el emisor, que es quien determina la función o la utilidad que debe cumplir el lenguaje. En este caso, el emisor estoy siendo yo. Yo soy el emisor y estoy transmitiendo en este momento la información con lo que tiene que ver con la clase. Desde ese punto de vista es necesario entonces reconocer que en un contexto coexisten diversas funciones del lenguaje. O sea que no solo el mensaje así, sino que hay diversas funciones, diversas formas de cómo nosotros nos vamos a ir comunicando y a veces utilizamos con mayor determinación una que otra. Entonces, eh, ¿cuáles son esas funciones del lenguaje? Para efectos del curso de lógica vamos a centrarnos en tres funciones específicas. Son muchas las funciones, pero para efectos del curso quiero que nos centremos un poquito en estas tres. Eh, no solo reconocerlas en un texto que no es escrito por nosotros, sino que podamos enfrentarnos a un texto y podamos decir, esto es un texto referencial, este es un texto expresivo, esto es un texto apelativo. Y también cómo utilizarlas conscientemente en una creación de un lenguaje propio. ¿Cómo podría ser yo eh, una comunicación del lenguaje referencial, expresivo o apelativo? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es importante? Tomar en cuenta que vamos a partir de estas tres. ¿Y por qué nos van a servir? Porque en futuras clases vamos a utilizar estos elementos para crear algunas frases, oraciones que nos permitan entender o entender algunas falacias que va a tener la lógica, que eso van a ser temas posteriores que vamos a trabajar, pero que sí es muy importante que podamos ir comprendiendo estas tres situaciones. Entonces, vamos a verlas una por una. Entonces, y cuando hablamos del lenguaje expresivo o referencial, perdón, estamos hablando de todas aquellas expresiones que utilizamos en el lenguaje para informar cuando narramos un acontecimiento, cuando le ponemos características a alguna situación o algún elemento del lenguaje, estamos haciendo una función referencial de esa comunicación, de ese lenguaje.
una definición, una clasificación. Todo eso va a entrar dentro de lo que es referencial y que se tome o que se encuentre preferentemente en informes, narraciones y descripciones. En estos tres elementos es donde vamos a encontrar esa función referencial que tiene el lenguaje. La función apelativa o conativa es, como su nombre lo dice, apelar a algo. Esta función que aparece fundamentalmente en reglamentos, en recetas, en órdenes, en peticiones, por eso habla de apelativa, o sea, porque está haciendo un enunciado directo, por eso habla de reglamentos, de órdenes, de recetas, porque es algo que tenemos que seguir. Normas, nos va a ayudar a generar normas, a ordenar, va a sugerir, va a averiguar, entre otras cosas. Entonces, una función apelativa del lenguaje va a ser eso, apelar de manera directa a algo muy específico. Y la función expresiva o emotiva, esa función expresiva es cuando nosotros estamos hablando y generamos o externamos comunicación a través de las emociones, a través de los sentimientos, de las sensaciones, de exaltar hechos. Y el lenguaje tiene esa riqueza. De repente, cuando hablamos de esta función emotiva o expresiva, es sumamente valioso y rico entender que el lenguaje también es parte de un todo. O sea, que no podemos eximirnos de las emociones humanas para poder entender todo lo que está pasando con el lenguaje. Entonces, partiendo de estas tres, tenemos que tener claro que cuando ustedes están en ejercicios de lógica, ya entremos a analizar algunos elementos, pues esto va a ser de suma importancia para cada uno de ustedes. Entonces, otra vez, estas funciones nos van a permitir a nosotros una mejora en el lenguaje y en la comunicación. Hay una función fática que se usa para verificar cada cierto tiempo el estado del canal y el contacto entre el interlocutor. Esa función fática es como, a ver, llamémoslo de alguna manera, eh, como asegurarse de que se cumplió o se llegó al mensaje. Podríamos hablar de que nos da ciertas características, nos da ciertas cosas para comprender que el lenguaje realmente cumplió el objetivo que tenía. Hay una función poética dentro del lenguaje también, dentro de la comunicación, que es muy coloquial. Es un mensaje que se organiza el texto y que tiene que ver con literatura. Es algo más literario, más estructurado. Se usa mucho en publicidad esta función poética y también, de alguna otra manera, cuando hablemos de las falacias en la lógica y las falacias en el lenguaje, posiblemente nos encontremos con una función poética para tratar de entender e interpretar el idioma como tal. La función metalingüística, cuando hablamos de función metalingüística, se centra en el código, porque es la que reflexiona sobre el lenguaje mismo. Cada vez que explicamos un código o tenemos una clase, ya sea de gramática o ortografía, que ustedes han tenido muchas, la usamos. En el ejemplo de Mini podemos ver manzana es sustantivo común. Esa es una función metalingüística. Se va a tratar de un código y que nos va a permitir a nosotros reflexionar sobre el lenguaje en sí mismo, sobre esa característica del lenguaje en sí. También encontramos una función heurística, que es esta función heurística es menos importante para lo que nosotros estamos haciendo no es que no sea importante, es que no la vamos a tomar en cuenta para efectos del curso. Pero algunos la distinguen como una función aparte, que le permite la búsqueda de información necesaria, que está presente en encuestas, cuestionarios, entrevistas. Para nosotros formará parte de la función apelativa. Ahí la retomaremos en algunos momentos, pero básicamente es una función más del lenguaje y quiero que la conozcan, pero realmente no es como el, el elemento de la lógica que queremos desarrollar o del lenguaje en la lógica que queremos desarrollar. Y hay una función apelativa, y esa función apelativa es cuando estamos apelando a algo. En falacias, cuando veamos el tema de las falacias, vamos a ver una falacia de apelación a la autoridad.
donde estamos apelando a un elemento fundamental que tiene que ver con apelar a algo. Entonces, la función apelativa es una función del lenguaje que se va a ocupar cuando el emisor requiere generar algún tipo de reacción en el receptor, e influyendo en la forma de cómo éste va a actuar. Entonces, algunos ejemplos que podríamos decir para tratar de entenderlo, por ejemplo, ayuda a tu hermano a subir las compras, por favor. Estoy apelando a una orden directa, ayuda a tu hermano a subir las compras. Otro ejemplo podría ser, prohibido estacionar en la zona. Hay una apelación, un llamado a la autoridad, que luego lo vamos a ver en las falacias en las próximas clases. Y un tercer ejemplo que podríamos poner para entender, no vuelvas a decir eso nunca. ¿Me has oído? Entonces es apelativa, le estoy dando un lineamiento, una orden. Esa es la función apelativa que tiene el lenguaje. Entonces, partiendo de estas funciones que son básicas, el lenguaje tiene muchas y ustedes lo hacen. Tenemos una forma de cómo nos comunicamos de manera verbal, de manera escrita. La lógica nos tiene que llevar a nosotros a tratar de entender cada uno de esos elementos que queremos transmitir. Entonces, con estas funciones muy básicas, muy sencillas y que ustedes van a ampliar ahorita en los textos, en las actividades y en las materiales de clase, van a poder ampliar aún más estos elementos que les acabo de mencionar. Vamos a hacer un par de prácticas para tratar de entender cuál función tiene el lenguaje y cómo lo hacemos. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que la lógica nos va a ir ayudando a nosotros a armar realmente el discurso. Por eso hablamos de lógica y argumentación. Cuando yo voy a armar un argumento, cuando yo voy a escribir un argumento, dependiendo del tipo de argumento que voy a realizar, voy a utilizar estas diferentes formas o funciones que tiene el lenguaje. Entonces, cada uno utiliza una forma para analizar. Y todos utilizamos esto de manera cotidiana, muchas veces sin darnos cuenta de que estamos utilizando algo. Entonces, la lógica nos va a decir, analicemos qué es lo que estamos diciendo y cómo es, perdón, que lo vamos a decir. Sin embargo, en una conversación uno a uno, cuando ustedes están conversando con sus compañeros, con sus familiares, con su pareja, ustedes están utilizando muchas veces estas funciones que tiene el lenguaje. Sin embargo, no nos percatamos de eso. Entonces, dentro de la lógica, lo que buscamos es estar conscientes también de lo que estamos diciendo y de por qué y para qué lo estamos diciendo. Eso es muy, muy importante para que ustedes puedan tener claridad en lo que vamos a ir haciendo. Entonces, yo los invito a que lean los materiales que están en la clase de hoy y una vez que han leído los materiales pueden realizar las actividades. Esto es muy muy importante. Recuerden que tienen un foro de dudas. Ese foro de dudas ahí pueden plantearme cualquier duda que tengan en relación con el tema. Y también tienen el grupo de WhatsApp que ya habíamos creado. Los que no están en el grupo de WhatsApp me pueden escribir y yo con gusto les envío el link para que se puedan loguear. ¿Por qué el grupo de WhatsApp? Porque nos permite estar en una comunicación más cercana o más rápida para cualquier duda que tengan. Entonces los invito a disfrutar la clase de las funciones del lenguaje y nos veríamos de manera sincrónica el próximo viernes. El próximo viernes retomaríamos una sesión sincrónica donde vamos a estar en una conferencia más o menos de unos 45 minutos a una hora, posiblemente a la 1:30. Si alguno tiene un problema para conectarse, yo grabo las sesiones y las sesiones van a estar colgadas en el campus virtual también. Pero lo ideal sería que todos puedan participar en esas sesiones sincrónicas para que podamos interactuar sobre lo que hemos visto, sobre las dudas y algunos otros elementos propios del lenguaje. Algo que les quería recordar, chicos, y es que vamos a tener el encuentro humanístico como en semana 7, en semana 8 por ahí, y tiene que ver con la salud mental. Entonces, para la sesión del próximo viernes, yo quisiera invitarlos a que me cuenten qué les gustaría hacer en el tema de salud, qué les preocupa, por ejemplo, ahorita con el tema de la pandemia y con todo esto de la economía y todo lo que nos está afectando esta situación a nivel país y a nivel del mundo. Bueno, a nivel de salud, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estamos viviendo eso? Entonces vamos a hablar un poquito del tema de la salud y cómo podríamos desde el curso de lógica y argumentación generar alguna estrategia que nos permita abordar el tema y generar un recurso que les sea de mucha utilidad para ustedes y para todos los estudiantes de la universidad.
Entonces yo les deseo en esta semana lo mejor. Cuídense mucho, traten de cuidarse y cuidar a los suyos. Creo que estamos en un momento donde cuando salimos a la calle tenemos que salir con la precaución total de que no nos vamos a exponer para no exponer a la gente que queremos. Entonces yo los invito a cuidarse, los invito a aprovechar la clase de esta semana y ya saben, si tienen alguna duda, pues me contactan y con todo gusto la clarificamos. Igualmente, si necesitan que nos conectemos de manera sincrónica, alguien dice, profe, necesito reunirme con usted, me dice el día, la hora en que puede y coordinamos y yo les envío una invitación y podemos tener una reunión virtual en donde podemos interactuar sobre temas que ustedes no están comprendiendo o cosas que les gustaría ampliar. Entonces, nos estamos viendo, espero que estén muy bien. Un gran abrazo y bueno, a manos a la obra, a revisar los materiales de clase y a trabajar en las actividades. Que estén muy bien.